Durante las jornadas de comunicación en la mesa Comunicación y Género, la doctora Elvira Hernández Carballido explicó la relevancia del movimiento feminista en nuestra sociedad, así como su desarrollo dentro del ámbito académico y su lucha contra las concepciones sociales que propician el machismo. Pues simplemente el feminismo es esta actitud, es esta propuesta, es esta pasión, es esta esperanza en creer que podemos tener una sociedad equitativa, una sociedad que tanto hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades en todos los escenarios. Es simplemente lo que trata de hacer el feminismo. Es cierto, algunas feministas a veces son más radicales, a lo mejor son un poco más, entre comillas, exageradas en sus posturas, pero finalmente se apuesta a esa mirada. Y desde la academia también hay una historia interesante. ¿Desde cuándo en las universidades empezamos a tratar de trabajar seriamente el tema sobre las mujeres, sobre la condición femenina? ¿Y por qué ese tema? Siempre nos preguntan, ¿y por qué no estudian a los hombres? Bueno, también los estudiamos, a veces los usamos, pero finalmente tratamos de equilibrar la situación y resulta que cuando estudiamos en diferentes espacios universitarios, incluyendo nuestra querida facultad, pues de pronto parece que las mujeres no existimos en varios contextos. Y nuestra propuesta es hacernos visibles, junto con los hombres estar ahí presentes. Y ha sido una tarea importante que se ha hecho. Primero hablando sobre estudios de mujeres, es decir, primero recuperando esa presencia femenina en algún contexto, en este caso concreto de la comunicación. Después haciendo propuestas de estudios feministas, es decir, criticar y denunciar esa condición de la mujer para transformarla, que ya es una apuesta mucho mayor. Y después lo que ahora estamos llamando estudios de género, en donde la mirada es ver hombres y mujeres y ver qué estereotipos, qué etiquetas, qué modelos nos está dando la sociedad para comportarnos como tal, y cómo casi siempre se sigue valorando lo que se considera masculino y se sigue minimizando lo que es femenino. Nuestra propuesta es, nuevamente les digo, equilibrar. Y aquí en la facultad se ha hecho ese gran esfuerzo y ese gran compromiso por lograrlo. A veces de una manera clandestina, a veces porque la propuesta viene de alguien que a lo mejor por su renombre, por su trayectoria puede hacerlo, y muchas veces viene por algunas personas como nosotras, que a lo mejor no tenemos tiempo completo aquí en la facultad, a lo mejor no tenemos algunas otras cuestiones, pero sí el compromiso de hacer un trabajo de investigación. Incluso en esta misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está cumpliendo 60 años. Hace 60 años, pues quienes estudiaban, que no era comunicación, sino que era el periodismo, pues simplemente estudiaban periodismo, se convertían en periodistas, y dentro de ese plan de estudios, dentro de ese aspecto de los años 50, 60, 70, no había ningún tipo de estudio sobre dónde están las mujeres, ¿no? En 1981, cuando yo estudié en la facultad, pues también no vi en ninguna de mis materias nada relativo a las mujeres, no estaban presentes. Claro, por ahí yo ya tenía algunos lapsos de interés sobre el tema, y recuerdo mucho con mis compañeros cuando yo decía, es que las mujeres somos importantes, y como queríamos ser periodistas me decían, bueno, a ver, dime una mujer en el pasado, en el siglo XIX, principios del XX, una mujer periodista importante que haya hecho una aportación. Y claro, me dejaban callada porque no habíamos visto en ninguna clase a ninguna mujer. Les podía yo citar, ay, bueno, está Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, ¿y quiénes más? Y no sabía. Y no porque mis profesores o mis profesoras fueran misóginos, perversos, simplemente no estaba esa postura, ese interés por estudiar qué está pasando con las mujeres en el periodismo y en la comunicación. Una persona muy importante en esta facultad que va a abrir esa puerta para empezar a estudiar la situación de las mujeres va a ser Alaide Fopa, aunque ella va a ser dentro del contexto de la sociología, pero va a ser por primera vez en nuestra facultad que a alguien le permiten en las aulas universitarias dar una clase sobre la condición de las mujeres. Claro, la materia tenía un nombre muy gracioso, se llamaba Sociología de las Minorías. A lo mejor en ese momento así ocurría, pero Alaide Fopa va a dar esa materia que ahora todavía existe en la facultad, que heredaron algunas de sus compañeras, entre ellas Delia Selene de Dios y algunas otras, que se llama Sociología de la Mujer. ¿Y qué queremos estudiar? Pues explicar que todo esto es una construcción cultural de nuestra sociedad, que ser hombre y ser mujer es cierto, biológicamente venimos representados o equipados con un cuerpo que nos va a distinguir por ser hombres y por ser mujeres.
pero todo lo demás va a ser una construcción absolutamente cultural que va a depender de esa sociedad, cómo caracteriza lo que es ser hombre y cómo caracteriza lo que es ser mujer. Desgraciadamente es una sociedad patriarcal que va siempre a privilegiar lo masculino y nos va a enseñar que eso es lo que va a sobresalir, lo que va a estar en el espacio público, lo que se va a dar a conocer, y en lo privado siempre van a estar las mujeres y las cuestiones femeninas. Y es así como nuestra facultad de Ley de Fopa va a traer esta propuesta, una mujer muy representativa porque va a fundar lo que fue Revista FEM, la primera revista feminista en nuestro país y en América Latina, que circuló casi 30 años. Ley de Fopa va a ser una de sus fundadoras y va a dejar esa semilla en esta facultad. Quizá en sociología, posiblemente a otras mujeres les va a llegar esa propuesta, pero pues va a pasar algo de tiempo para que nuestra área de comunicación les empiece a interesar estudiar a las mujeres o al feminismo. Y fíjense, va a ser hasta los años 80, 1980, finales de los 70, 79, en que si ustedes tienen interés, váyanse a ver las tesis de la facultad y van a ver que en los 60, 70 no había interés por ese tema. Y no porque no existiera, sino porque no había esa invitación a estudiar esta situación, principalmente de las mujeres. Y pues van a empezar algunas alumnas que ahora son profesoras investigadoras de nuestra facultad. Va a estar principalmente, una de las primeras tesis va a ser la de Carola García Calderón, que es profesora de esta facultad, que da clases en la mañana, que tiene su doctorado, y ella va a hacer una tesis bien interesante. Se va a llamar Revistas Femeninas, que incluso después ya se hizo libro y sigue siendo un bestseller de la comunicación, porque es por primera vez que alguien se pone a estudiar las revistas para mujeres y trata de analizar qué nos están diciendo, qué nos tratan de persuadir, cuál es la información que está latente. Y pues la información que estaba ahí presente era cómo ser buena ama de casa, cómo ser buena esposa, cómo ser buena madre. Era lo que las revistas de los años 80, Cosmopolitan, Vanidades, Buen Hogar, las que circulaban en nuestra sociedad. Y Carola va a hacer ese estudio que va a estar ahí presente. Y sin embargo, les digo, ya estamos en 1980, 20 años para que termine el siglo XX, y en nuestra facultad el tema todavía no causaba interés. Y alguien me decía por ahí, pues mejor, porque quien llegaba con esa propuesta, pues a lo mejor la criticaban un poquito menos. Y yo, absolutamente por casualidad, les digo, entré aquí a estudiar en el 85, en el 84 tomo un seminario de investigación con Florence Toussaint, que está dando clases en la facultad todavía, y Florence nos deja hacer una investigación sobre el periodismo en el siglo XIX. Nos asigna un periódico, un periodista, y nos dice, vayan a ver qué hay de ellos en la hemeroteca. Y a mí me toca un periódico que se llama El Tiempo, que dirigió Victoriano Agüeros. Y voy, y pues qué interesante ver los periódicos del siglo XIX, cómo escribían. Y cuando hago la biografía de Victoriano Agüeros, veo que dicen, colaboraba en el periódico El Correo de las Señoras y El Álbum de la Mujer. Digo, al siglo XIX había pocos periódicos para mujeres. Y corro con mi profesor y le digo, oiga maestra, vi que había periódicos en el siglo XIX de mujeres. Y me dice, ¿sabes qué? De eso no hay nada. Si te interesa la tesis sobre eso, ¿no? Entonces pues me fui a la hemeroteca. Los señores de la hemeroteca, que a veces están de buenas o de malas, pero cuando están de buenas son un amor, me ayudaron a encontrar, no saben qué material tan maravilloso. ¿Qué encontré? Que las mujeres mexicanas empezamos a hacer periodismo a principios del siglo XIX, escribíamos poemas, hacíamos narraciones y principalmente hablábamos de nosotras mismas, qué queríamos de la vida, qué esperábamos de la vida. Pero fue hasta 1873 que un grupo de mujeres va a fundar un periódico que se llama Las Hijas de la Náhuac. Entonces así como, ay, sí llegamos al periodismo, llegamos de otra manera que los hombres, algo que yo llamo un periodismo de la intimidad, porque ellas pues hablaban de su casa, de sus hijos. ¿De qué más podían hablar las mujeres del siglo XIX que todavía no tenían acceso a la universidad? Entonces aquí en la facultad esa tesis pues causa interés, tanto que a casi 30 años que hice esa tesis sigo viviendo de ella y sigo escribiendo sobre ese tema, porque mucha gente ignora esta situación. Tuve la suerte este fin de semana de ir a Baja California, a La Paz, a hablar sobre la historia de las periodistas. Bueno, las de Baja California estaban tan emocionadas porque decían, ay, entonces hubo gente antes que nosotras que quiso ser periodista, que hizo el intento, y las empiezas a recuperar. Entonces en la facultad vean poquitas tesis de finales de los 80, y estábamos ahí tratando de insistir que era un tema que se podía y que se debía de estudiar.
Entonces, después de esa tesis van a aparecer otros trabajos, va a aparecer Isabel Inclán, por ejemplo, analizando el suplemento Doble Jornada, que va a recuperar también la historia de un suplemento que aparece en un periódico tan importante como La Jornada, y que los primeros lunes de cada mes aparecía para dar voz a las mujeres de este país. Entonces aquí nuevamente hacemos un estudio para tratar de recuperar esa situación. Y así poco a poco entre compañeras, alumnas, se empiezan a interesar por hacer visibles a las mujeres en este contexto principalmente periodístico y después de la comunicación. Va a llegar, por ejemplo, Xochitl Sen, que es profesora también de nuestra facultad y que en ese tiempo que hizo su tesis de licenciatura nos va a explicar cómo llegan las mujeres a un periódico que se llama El Día y llegan a ser reporteras, que era algo que no era muy normal que las mujeres pudieran reportear porque se les dejaba algunos otros tipos de temas y resulta que en este periódico se va permitiendo. Entonces, poco a poco aquí en la facultad, así de manera aislada, de manera individual, por heroísmo, por convicción, empezamos a trabajar ese tema y un poco identificarnos entre nosotras. Algo muy importante va a ser nuestro posgrado, en donde también vamos a empezar a decir que queremos hacer las tesis sobre las cuestiones de las mujeres y la comunicación. Y también en estos casi más de 20 años de nuestro posgrado he estado en trabajos en donde Isabel Barranco, Josefina Hernández Telles, su servidora Elvira Hernández Carballido y otro grupo de alumnas. Yo he hecho un conteo y últimamente creo que hay como unas 20 tesis en nuestra facultad que tratan de explicar la situación principalmente de las mujeres en el contexto de la comunicación. Por ejemplo, Isabel Barranco hace un análisis de la publicidad sexista en la televisión mexicana. Josefina Hernández Telles analiza a una periodista muy importante que poco se conocía, que se llama Adelina Cendejas. Yo sigo con las mujeres periodistas y recupero a las primeras reporteras de nuestro país, cómo empezaron a escribir, sobre qué escribían, que fue Elvira Vargas y Magdalena Mondragón. Lourdes Ruiz Pavón va a analizar una columna muy importante de revista FEM que se llamaba Querido Diario, de Marcela Quijosa. Entonces empezamos también en la maestría a dar esa lata o esa seguridad de que queremos estudiar qué pasa con las mujeres en el contexto de la comunicación. Éramos unas cuantas, no había ninguna materia en donde alguien nos orientara cómo trabajar este tema de las mujeres. Y bueno, va a ser otra institución que es el Colegio de México, la que en 1991 va a abrir una especialidad en estudios de la mujer, en donde, bueno, Josefina y yo tenemos la suerte de estar en la primera generación, Isabel Barranco entra en la siguiente, y ahí nos empiezan a dar más bases. No solamente decir no estamos las mujeres, sino a darnos una categoría, a darnos un mejor contexto para explicar de una manera mucho más real, podría yo decir, una manera mucho más teórica, una manera más convincente de explicar la importancia y la presencia de las mujeres en la comunicación. Y ahí en el Colegio de México nos van a dar muchas pautas para lograrlo. Les digo, 1991, 9 años para que termine el siglo XX, y apenas una institución abre una especialidad para estudiar con bases teóricas, con investigación, a las mujeres. Y no crean que en el Colegio de México nos recibieron felices, hasta nos amenazaron y nos dijeron no se apuran o no abrimos nunca más esto, ¿no? O compañeros de otras licenciaturas, de otras maestrías en el Colegio de México, entre broma y en serio, nos decían, ay, están en estudios de la mujer, ¿qué les dan? Costura, les dan cocina. Entonces una compañera les decía, no, nos dan orgasmo 1 y 2 para dejar de fingir con hombres como tú. Entonces el compañero decía, ay, qué señora está grosera. Y decíamos, bueno, es que, ¿qué crees que estamos estudiando? Pues estamos tratando de ver por qué las mujeres vivimos en una condición a veces diferente, a veces desigual con los hombres. Y va a ser ahí en el Colegio de México donde un grupo muy representativo de feministas como Marcela Lagarde, como Graciela Hierro, nos van a acercar a lecturas muy importantes. Y es ahí donde nosotras principalmente vamos a descubrir una palabrita que se llama género. Y que mucha gente, sobre todo en el ámbito político, confunden con un sinónimo de mujeres, con algo que tiene que ver, quién sabe con qué, pero parece que siempre tiene que ver con la condición femenina, y ahí lo estudiamos de una manera mucho más profunda. Claro, yo me enamoro y me hago fan de una investigadora que se llama Joanne Scott, que va a considerar que esa palabra género nos va a ayudar en el momento que yo diga mi trabajo de comunicación, mi trabajo de periodismo, mi investigación va a ser desde el género, es que yo trate de explicar en el contexto que yo elija por qué los hombres y las mujeres estamos en unas condiciones tan diferentes, casi siempre de desigualdad, casi siempre de confrontación, casi siempre jerárquicas. ¿Qué es lo que está influyendo para que eso se logre? Joanne Scott propone 4 elementos para mí muy representativos y muy claros para descubrir por qué
hombres y mujeres de pronto, está bien, somos diferentes biológicamente, pero ¿por qué vamos a ser desiguales socialmente? Nos dice ella, bueno, un primer elemento son los mitos y símbolos que existen en la sociedad. ¿Cuántos a todos y a cada uno de ustedes nos han enseñado que los hombres no lloran, que las niñas no se suben a los árboles, que las niñas son débiles, que los niños son fuertes, y todas las historias que ustedes se quieran imaginar? Esos mitos y símbolos siempre están comparándonos, pero siempre haciéndonos diferentes y alejándonos o confrontándonos. Pero dice Joan Scott, pero eso no es solo, esos mitos y esos símbolos los aceptamos. Parece que firmamos un consenso social y muy pocas veces los cuestionamos.